La historia del Instituto Caricuervo es básicamente la historia del desarrollo de las disciplinas humanísticas, académicas en Colombia. Es una de las primeras indagaciones a mediados del siglo XX de la historia de la propia disciplina académica, de la propia disciplina humanística, de las primeras reflexiones acerca de lo que implica contar la historia de un pasado y las repercusiones y de los alcances de ese pasado para una nación latinoamericana. Una nación latinoamericana es muy fácil pensar que tiene una sola historia, que puede ser la historia indígena o la historia afro o la historia criolla, pero en el fondo es una mezcolanza de historias donde, sobre todo para el desarrollo de las disciplinas humanísticas y del patrimonio científico de la nación, el estudio del pasado grecolatino y las repercusiones y los usos de ese pasado para construir un presente y construir un sueño de futuro son completamente cruciales. Hay muchas razones por las cuales la pregunta por el lenguaje, por la lengua latina, por el español o por el castellano, fueron cruciales para la investigación y para la reflexión acerca de la importancia de cómo nos vemos nosotros, de cómo nos forjamos nosotros. Una de las hipótesis, una de las maneras de verlo podría ser la siguiente. Si bien había una búsqueda de mapear o de cartografiar el territorio nuevo de la República a través de esfuerzos como la Comisión Coreográfica o a través de la Escuela de Ingenieros o la Escuela de Minas en el siglo XIX, había también una necesidad de crear un orden a través de las escuelas, a través de la formación, a través de un proyecto de normalización de las regiones, porque si bien no se sabía cuántas regiones o cómo eran las regiones, se sabía que había regiones y se sabía que eran necesarios normalizarlas y estandarizarlas para crear un imaginario de nación, entendido como una comunidad imaginada. Para naciones europeas y para muchas naciones latinoamericanas, pensar el latín no era simplemente aprender una lengua de un pasado de hace cientos de años o decenas de siglos, sino que también era, como lo decía Cuervo, una bella floresta moral. Aprender latín era aprender no solamente la lengua, sino aprender las costumbres o aprender las tradiciones o aprender los valores, buenos o malos, eso ya es otra cosa que tendríamos que mirar, pero eran los valores de una civilización o un pueblo que era un referente a seguir en unos cambios políticos, sociales, culturales muy drásticos que se llevaron a cabo en el siglo XIX, no solo latinoamericano, sino también europeo. Una de las cosas buenas o malas, no sabemos todavía cómo decirlo rápidamente, de la historia del instituto es que el instituto asimismo se forjó como un instituto humanístico, un instituto académico. Pero en el fondo, si lo revisamos, y esto es lo que está ocurriendo con los historiadores hoy en día, este instituto y los que lo pensaron, los que lo fundaron, los predecesores de los que lo fundaron, estaban pensando en un patrimonio científico de la nación también, así como nosotros podemos pensar en un patrimonio cultural o un patrimonio histórico, un patrimonio arquitectónico, etcétera, etcétera. Hoy en día es muy difícil, debido a los mismos cambios de la historia de la ciencia y la historia de las humanidades, pensar que las humanidades y las ciencias eran una sola cosa. Pero cualquier persona que revise los textos del siglo XIX para atrás, sobre todo de 1850 para atrás, se van a dar cuenta que un científico y un humanista seguían básicamente los mismos principios de observación metódica de un espíritu científico, de un método científico. Esto lo que quiere decir es que los humanistas de ese entonces estaban pensando
que nosotros como nación, enmarcados en un nuevo proyecto de nación que era la República Liberal de 1930-1940, teníamos que empezar a pensar no solamente qué queríamos hacer de ciencia en el futuro, que era algo normal para esa época, eran los inicios de un pensamiento científico y una relación con la industria, etcétera, etcétera, pero también el pasado científico de la nación. A nosotros nos vendieron la idea de que solamente Europa hizo ciencia, y eso cada vez está más desmontado por los mismos historiadores de la ciencia, que se han dado cuenta que era necesario hacer ciencia en estas latitudes con personas aquí en países latinoamericanos o africanos o de sudeste asiático, para poder probar las hipótesis que fueron publicadas en revistas, hoy en día se llamarían indexadas, en sociedades científicas como la Sociedad Real de Londres o como las academias parisinas de ciencia o las academias italianas de los gremios. ¿Por qué me interesa investigar sobre el pasado de las ciencias y de los saberes científicos? Bueno, porque cuando uno estudia humanidades, a uno le dicen esto es lo que estudiamos ahora, pero la pregunta de por qué lo estudiamos así y no asá nunca queda claramente respondida. Es muy fácil cuando uno entra a un pregrado de literatura o de filología dedicarse a un periodo histórico o a una especialidad de una lengua, pero en el fondo uno se da cuenta que al hacer eso uno está dejando de lado una cantidad de maneras de entender la disciplina, el pasado de la disciplina, de las historias de los hallazgos o de los descubrimientos o de las reflexiones de esa disciplina. Pensarlo transversalmente es algo bastante interesante y muchas veces uno se encuentra con unas sorpresas raras. ¿Se le ocurre a uno? Por ejemplo, que el inicio de la disciplina de la filología y el inicio de la disciplina o de lo que entendemos como patrimonio está en las mismas personas, en los anticuarios o en los anticuarianistas del siglo XVI, siglo XVII. Obviamente la filología existe desde mucho antes, desde el siglo II tal vez, o desde de pronto antes, pero la filología, la disciplina, la manera como la estamos entendiendo dentro de las universidades, dentro de las publicaciones, como organizamos una biblioteca universitaria, está ahí. Entonces pensar algo como patrimonio, que lo manejan hoy en día arquitectos, o que lo manejan historiadores o restauradores, y pensar la filología, donde no necesariamente están pensando arquitectos, restauradores, surge de los mismos libros, de los mismos autores, de las mismas preocupaciones por un pasado y qué hacer con ese pasado. Eso era una sorpresa para mí cuando empecé a investigar esto. Pues es absolutamente necesario mantener el pasado vivo. Sin embargo, los filólogos hacen una parte, pero digamos las personas que están preocupadas por el patrimonio también hacen otra. Lo que me preocupa es que, y eso no es solamente por los profesionales, sino es la manera como se ha distribuido el conocimiento en las universidades, en las facultades, en los departamentos, en las revistas, incluso la UNESCO, no conectan una cosa con la otra. Por ejemplo, hay declaraciones de patrimonio material desde los años 70, donde se declara patrimonio de la humanidad o patrimonio de una nación o patrimonio de una comunidad, murallas, monumentos, retratos, y eso tiene su historia. Mucho tiempo después, 40 años después, vino la declaración de un patrimonio inmaterial. En la mitad de esos está el patrimonio documental, el patrimonio lingüístico. Incluso en la declaración de la UNESCO de Patrimonio Inmaterial, por razones políticas que no vamos a entrar a mirarlo, las lenguas no son declaradas patrimonio, son ejes transversales del patrimonio.
Y eso tiene implicaciones para la consecución de recursos, para la fundación de una revista, de un gremio, de una red, de una asociación, de un departamento, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no sea necesario investigar el pasado, no a través de los lentes y de las disciplinas del presente, que muchas veces son herederas de una situación en el pasado, de una manera de categorizar las cosas muy puntual, generalmente en 1850, 40, 60 es cuando recibimos esta malla de decanaturas y de facultades que hoy en día recibimos y que hoy están en proceso de cambio. Y lo que tenemos es que pareciera que el pasado queda subsumido a un departamento de una facultad, pero lo que podría ser, y es el caso, por ejemplo, de Ezequiel Uricochea, un colombiano que estudió primero medicina, luego hizo un doctorado en química, terminó siendo arabista y escribió el primer libro de patrimonio colombiano, de patrimonio indígena colombiano. Era una persona multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria, que bebió de la manera, de las reflexiones que se estaban haciendo acerca de los estudios clásicos en las universidades alemanas en esa época, para tratar de pensar globalmente lo que era un patrimonio, un pasado colombiano.